Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la radio de la Universidad del Biobío y de VBTV? Bienvenidos a este nuevo espacio de conversación que estamos desarrollando con la Dirección General de Comunicación Estratégica en combinación con la radio de la Universidad del Biobío para conocer el acontecer de lo que sucede en nuestra casa de estudios. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque resulta que el académico el académico, el doctor Marco Antonio León, del Departamento de Ciencias Sociales, editó y publicó un libro muy interesante denominado Imaginarios y representaciones del delito y el crimen a través de los medios de comunicación impresos en América Latina y durante el siglo XX. Y nos ha llamado mucho la atención esta publicación, además de que Marco Antonio es académico de nuestra casa de estudios, es porque, claro, está enfocado en los medios de comunicación y bien interesante porque el libro tiene una portada con una fotografía muy llamativa que las personas que estén viendo este espacio a través de YouTube lo van a poder ver, los que están en Spotify no, pero Ujú. es una portada donde hay unos delincuentes exhibiendo, yo creo que son como de los años 30, exhibiendo sus armas. Y para hablar de este tema y este interesante libro que se publicó por el Centro de Estudios Bicentenario, hemos invitado al profesor León a estos micrófonos. Marco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Marco, bien interesante este tema. La verdad, la fotografía marca un precedente en el libro. Empecemos por la portada. ¿Cómo fue Ya. diseñada esa portada? ¿De dónde sacaste esa fotografía? No, a ver, la portada responde a una fotografía aproximadamente de la década de 1940, acá en Chile precisamente, porque la idea era colocar una fotografía chilena y hago este alcance dado que el libro que tú mencionas es un libro que también tiene trabajos de otros países, de Argentina, de México y de Uruguay. Pero obviamente la idea era también colocar en la tapa, desde el inicio, una fotografía que representara también nuestra idiosincrasia criminal, por así decirlo. Entonces, esta fotografía responde a una serie de imágenes que han sido publicitadas y que han circulado a través de la página web que tiene el Museo Histórico Policial, que cada cierto tiempo sube estas imágenes y precisamente esta imagen me llamó la atención en su momento. La descargué y después la ocupé, por supuesto, de esto debidamente referenciado, claro. La ocupé, digamos, para la tapa del libro. Lamentablemente, no existen mayores datos sobre, digamos, esta misma fotografía. Vale decir, quiénes son los policías que allí aparecen, quiénes son los delincuentes que aparecen posando en esta fotografía, que aparecen posando con armas de fuego, que por supuesto están descargadas, y que están a su vez exponiendo en esta fotografía a los delincuentes y al botín, que fue, digamos, logrado recuperar después de la acción, por supuesto, de estos policías, como te comento, más o menos de la década de 1940. Ahora, es bastante común que a través de Facebook e incluso de otras plataformas de repente se suban fotografías bastante interesantes, pero el gran problema para un historiador es que cuesta mucho encontrar referencias concretas porque en general, no sé si pasará en otros países, pero en general en Chile no solemos muchas veces identificar la fotografía. Es decir, no colocamos ni fechas a reverso, ni nombres a veces de las personas que aparecen allí involucradas, quizás porque se considera que este es un material en su momento, se considera que no va a circular o que no le va a interesar a nadie más, pero bueno, estamos aquí comprobando que con el paso de los años esto ha circulado y por supuesto sí le interesa a más personas que a quienes tomaron el registro visual en ese momento. Marco, y es muy ad hoc la fotografía porque
hablando de los imaginarios y las representaciones del delito, la fotografía expresa eso, ¿no? Que el delito también tiene eso, el delincuente le gusta exhibirse, ¿no? Exhibir Ujú. por alguna forma de ser, su forma de vida, y eso uno lo ve ahora también replicado en los narcotraficantes. Hay algo que tiene que ver que también les gusta salir en los medios de comunicación y hay como para enlazar con el tema, me imagino. Ujú. Sí, aunque mira, yo haría una diferencia, porque, a ver, estas fotografías y otras que he visto en algunas revistas de época, principalmente de comienzos del siglo XX, lo que uno ve es una exposición. Está posando la policía junto con los delincuentes que han sido detenidos o que han sido incluso, digamos, o que han muerto durante la acción policial. También hay algunas fotografías que muestran eso, muestran los cadáveres, digamos, de los bandidos principalmente y a la policía posando con ellos. Pero yo haría una distinción entre ese tipo de fotografías, en donde se está mostrando, por así decirlo, la acción policial, a lo que tú comentas en el fondo de estas fotografías o de estos videos, digamos, de narcotraficantes, en donde no es una fotografía o no es una acción policial la que está detrás. En el fondo es mostrar socialmente para generar, por así decirlo, lealtades, admiración, para ganar adeptos, likes a través de, de digamos, de las páginas de las redes sociales, ¿m? Para ganar adeptos a lo que ha sido su acción delictiva o criminal. ¿M? Es distinto, porque lo que hay es una lógica en el fondo de exposición que es mutua para jactarse y para validarse en su medio de que lo que ellos han hecho ha sido un delito y que ojalá ese delito, digamos, haya ido creciendo en complejidad y, por supuesto, en cantidad y en el costo del botín. En cambio, en estas fotos que estamos comentando, no está eso de por medio. O sea, no es que los delincuentes en sí estén jactándose de su acción, sino, insisto, esto es un registro de la policía para mostrar que ellos han hecho, digamos, su labor y que esa labor ha terminado en la captura o en la muerte de los delincuentes, como comentaba. Bueno, Marco, ya entremos un poco más en detalle sobre la investigación. ¿De dónde surgió esta inquietud de empezar a investigar esta representación, este imaginario Uh -huh. de los delitos en América Latina en los medios de comunicación? Yo sé que tú has estado trabajando este tema durante muchos años, pero ¿por qué llegas a este punto, esta conclusión de que hay que analizar en más detalle este tema? ¿Cuál es el propósito del libro? Ya. A ver, mira, básicamente yo he venido trabajando desde los últimos 8 años más o menos como objeto de estudio la criminología. Me interesa en el fondo estudiar cómo se concibe, cómo se define, cómo se clasifica, incluso cómo se estigmatiza a delincuentes y criminales. Y hago la distinción entre delincuentes y criminales porque es la distinción que hace nuestro Código Penal, que data de 1874 y que, por supuesto, con la renovación o la modernización de varios de sus artículos, pero en esencia sigue siendo un código decimonónico el que seguimos utilizando. ¿Mm? Como te comentaba, me llamó la atención trabajar el tema de la criminología y de las formas en el fondo en que las autoridades políticas, judiciales, carcelarias, médicas y también jurídicas y penales han ido construyendo y han ido matizando y han ido también deconstruyendo ¿m? Estas identidades atribuidas a los delincuentes y criminales. A propósito de eso, y dado que lo que a mí me interesaba al momento de abordar la criminología desde un punto de vista histórico, no era hacer un trazado cronológico, lineal de la criminología, como muchos manuales en el fondo que vienen del ámbito penal. Lo que yo quería hacer más bien era un estudio sociocultural, precisamente de analizar las variables que estaban en torno a la construcción de estas definiciones y de las clasificaciones que te comentaba sobre estos sujetos que se veían como transgresores de la legalidad y que por supuesto atentaban contra el orden social. En función de eso, empecé a revisar el tema de la prensa y de cómo la prensa había ido
estableciendo algunas categorías para analizar a delincuentes y criminales desde el siglo XIX. A propósito de lo mismo, comencé a revisar algunos artículos escritos principalmente en México, que yo creo es el país que tiene la mayor cantidad de trabajo sobre la temática y la perspectiva que a mí me interesa, y que abordaban precisamente la prensa mexicana del siglo XIX, no solo de Ciudad de México, y también algunas revistas del siglo XX. Revisando el tema acá en Chile, yo me di cuenta que no había una revisión especialmente de las revistas y de la gran cantidad de revistas que empezaron a incorporar los reportajes gráficos desde la década de 1930 en adelante. No existía, por lo que yo pude ver, una investigación que abordara esto. Y de ahí, en el fondo, de la prensa, transité hacia las revistas para ir revisando ya no solamente los contenidos textuales, perdón, que se entregaban sobre los hechos delictivos o lo que se conoce como crónica roja, sino también a propósito del mayor desarrollo de la industria editorial, periodística y cultural chilena desde los años 30 en adelante, vi como también el reportaje gráfico y el uso de la fotografía ganaba, digamos, bastante fuerza en esto, que es un fenómeno que por supuesto no existe en el siglo XIX. Entonces, con esas coincidencias y con también lograr, digamos, la certeza de que existía material para poder abordar este tema, fui a Santiago para revisar preliminarmente las revistas de época, entre ellas las dos principales, la revista Arcilla, que aparece en 1933, y la revista Vea, que surge en 1939. A partir de esas dos revistas, empecé precisamente a revisar el tema de cómo se representaba, cómo se construía la imagen de estos sujetos delincuentes y criminales a través de dichas publicaciones de corte más bien magacinesco. Y también a partir de ahí fui paralelamente revisando con un equipo de investigación, porque esto también se benefició de un proyecto Fondesit. Fui revisando con ese equipo de investigación otro tipo de prensa, aquella prensa autocatalogada como prensa seria y aquella prensa catalogada como prensa sensacionalista. Entonces, de ahí surge mi interés por revisar esos medios impresos que, como te comento, son abundantes en información textual y visual, durante esas décadas, desde los años 30 en adelante hasta comienzos de los años 70, que es cuando yo investigo, y que además, digamos, son publicaciones que hasta el momento son accesibles, que se pueden revisar y que todavía se encuentran en muy buen estado, porque en este caso uno tiene que dejar establecido que aquí es importante trabajar con la materialidad de estos diarios y revistas, y no solo con un material, y en esto, si me está escuchando algún historiador, me entenderá de que muchas veces el material que necesitamos a nivel de prensa y revista a veces se encuentra microfilmado, que claro, si uno lo que quiere revisar es el contenido, te basta revisar el microfilm y fotografiar probablemente eso. Pero si lo que tú necesitas trabajar son las maneras en cómo están incluidos los reportajes, en qué página, cuál es la publicidad, cuál es la calidad de la fotografía, dónde están las fotografías dentro de la revista, en fin, tú para eso necesitas la materialidad de dichos diarios y revistas. Así que eso es un poco el proceso, resumido muy brevemente, de cómo llego a estos medios impresos. Sí, es bien interesante el tema porque finalmente toda esta representación que hacen los medios de comunicación sobre la criminalidad y sobre todo eso se ha vuelto de alguna forma tendencia en algunos medios de comunicación y en otros también se vuelve como una entretención. O sea, van construyendo algunas realidades que convierten a una moda y van marcando una generación, pero también se vuelve una forma de entretención. La gente terminó entreteniéndose con la crónica roja, por así decirlo, ¿no? Claro. Mira, lo que pasa es que, a ver, detrás de la crónica roja hay una serie de lógicas que son, si bien distintas, son finalmente complementarias, no contradictorias. Detrás de la construcción o de la elaboración de una crónica roja, perdón, hay muchas lógicas. Lógicas de carácter editorial, de carácter periodístico, de carácter ideológico, de carácter político y de carácter comercial, principalmente. Vale decir, lo que hay que hacer es un proceso de selección, porque, a ver, todo este proceso, por supuesto, no es evidente para los lectores de un diario o de una revista,
que van directamente a la Crónica Roja. Hay un proceso de selección que está en función de que la noticia o este hecho dramático de sangre sea abordable, que se puedan encontrar, por supuesto, a personas que hablen sobre este hecho, entrevistar directamente al victimario, a las víctimas, a los familiares de uno y de otro lado, que tenga algún grado de repercusión, que tenga algún grado de empatía o de cercanía con el perfil de lectores que tiene un medio, un diario o una revista, que además se pueda proyectar en el tiempo, porque una de las estrategias también de varios reportajes sobre Crónicas Rojas es que duran más de un día, para decir que tengas efectivamente material para poder seguir la temática durante varios días o de una semana a otra, en el caso de que sean revistas, por ejemplo, de aparición semanal o de aparición quincenal. Que siempre tengas también algún elemento que te permita mantener esa información vinculada a la actualidad, vinculada a la cotidianidad de tus lectores. Entonces, en función de eso, se eligen estas noticias, que después son presentadas con textos que en lo principal lo que hacen no solamente es adjetivar la situación, no solamente adjetivar la acción del victimario o lo que ha ocurrido con las víctimas o lo que pasa con los familiares de las víctimas, sino que además de adjetivar, que sea capaz de crear una trama, que sea capaz de engancharte, casi como una novela o un cuento corto, para precisamente facilitar la lectura y para enganchar a los lectores. Y que aparte de ese texto, tengas imágenes o una imagen principal que te permita o que te entregue inmediatamente una información para quien está mirando esto, que va en una calle, que mira la portada de un diario o una revista, que es lo primero que va a ver en un kiosco, y que se enganche inmediatamente por eso. O sea, hay una serie, por supuesto, de estrategias y de procesos que están detrás de eso. Y que, insisto, el lector, por supuesto, no tiene por qué tener claro, pero sí está claro para editores, para periodistas, para reporteros, porque, por supuesto, son medios, especialmente en el periodo que estoy comentando, de los años 30 en adelante, que requieren, el grueso de ellos, vivir de las ventas. No se trata de medios que están siendo auspiciados por algún partido político, como también se dio, o que tienen el auspicio de alguna otra entidad o de alguna otra institución. No. El grueso de los medios de comunicación impresos dependen en el fondo de la publicidad y dependen de la venta de dicho material. Entonces, de ahí la necesidad también de convertir a la Crónica Roja en una estrategia de venta. Y muchas veces, a pesar de que o diarios o revistas tienen, por supuesto, muchísimos contenidos o temáticas, aparte de la temática policial, es la Crónica Roja la que se convierte en el gancho principal a veces para tener lectores cautivos durante semanas o durante, en el caso de las revistas, más de un mes. Sí, pero eso en realidad no ha cambiado mucho, ¿ah? Desde el periodo que tú estabas investigando a la actualidad, yo creo que eso no ha cambiado mucho. Hay muchos diarios que siguen utilizando eso y también eso habla de lo que es la sociedad, ¿no? Que finalmente empieza a identificar un perfil de lo que la gente necesita, lo que la gente busca, ¿no? Sí, pero a ver, lo que la gente necesita y lo que la gente busca es una definición que te da muchas veces el equipo editorial de un medio. No es que te conste que la gente necesita o busca eso. De ahí un poco viene una discusión que tampoco es nueva, y que se refiere precisamente a qué es lo que busca un medio que se dice serio o un medio de carácter sensacionalista. Vale decir, muchas veces existen noticias que son derechamente, a ver, manipuladas a través de distintas estrategias. Y en dichas estrategias, por ejemplo, qué es lo que corre? Estrategias basadas, por ejemplo, en la repetición de contenidos, en la saturación de temas, en la adjetivación de los mismos y también en la orquestación, vale decir, ¿cómo combinas tú información que es de carácter textual, información que es de carácter visual, para generar emociones en quienes te leen? Porque, por supuesto, cuando tú estás presentando un asesinato, tú no llevas a la gente ahí, no puedes llevarla en lo físico, lo que está claro. Entonces tienes que llevar el lugar de los hechos, el lugar del asesinato, la escena del crimen, tienes que llevarla al espacio donde un lector está precisamente informándose sobre eso, sea su oficina, sea su casa, o sea en el trayecto al trabajo o de regreso del trabajo.
Entonces, para eso necesitas efectivamente tener una orquestación, vincular las imágenes y vincular, insisto, los textos con las adjetivaciones y con estas tramas que mencionaba, que son prácticamente novelescas, para enganchar a los lectores. ¿Mm? Ahora, ¿esto qué es lo que permite? No solamente permite las ventas, que como tú bien dices, no es un fenómeno nuevo, pero además permite otra cosa, porque hay que entender de que desde el punto de vista historiográfico, los historiadores cuando en general analizamos los fenómenos de todo tipo, especialmente los fenómenos socioculturales como el que estamos comentando, uno espera y uno busca, por supuesto, elementos de cambio. Y aquí, por supuesto, que se presentan. Por supuesto que hay elementos de cambio a nivel técnico, a nivel de diagramación, de tipografía, del uso de imágenes, de la incorporación del color. Por supuesto que lo hay. Pero hay muchos códigos de cómo se presenta la información que tienden a permanecer y que no tienen cambios, no porque la sociedad no cambie, tienden a permanecer porque al fin y al cabo son estrategias que siguen funcionando, a pesar de los cambios o de las transformaciones a nivel social, político, económico, cultural que tú pienses. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú revisas las crónicas rojas de hace 60, 70 años y revisas mucha información policial de hoy día, te vas a dar cuenta que todas ellas, a pesar de los evidentes cambios que hay entre una crónica roja que tiene 70 años y una que fue presentada ayer, están estructuradas bajo el código del melodrama. Todas ellas apuntan generalmente a mostrarte una visión muy dualista de la sociedad. Hay buenos y malos. Hay gente normal y anormal. La gente normal es la gente como tú, como yo, o como el lector, y la gente anormal es la que comete estos crímenes grandes, o estos crímenes atroces. Y por eso no tenemos ningún inconveniente en adjetivarlos a partir de lo animal. Y ahí vienen las adjetivaciones de bestia, de chacal, de hiena, etcétera, que se mantienen hasta el día de hoy. A pesar, insisto, de que por supuesto hemos tenido cambios políticos, sociales, culturales y de todo tipo. Entonces, uno se va dando cuenta que al analizar este tipo de material, insisto, si bien por supuesto que existen cambios, hay muchos elementos que están dentro del ámbito de la permanencia y uno también tiene que aprender a trabajar con ellos, porque no todo cambia. Y de hecho, insisto, si uno trabaja esta información de hace 60, 70 años o más, se da cuenta que también hay muchísimos, no solo temáticas, sino manera de presentar las temáticas que no son muy distintas a cómo se presentan hoy día en un medio escrito, en un medio audiovisual o en un medio digital. A pesar de que, por supuesto, el soporte también, evidentemente, haya cambiado. Sí, bien interesante todo lo que estás comentando porque de alguna forma también dice que la necesidad que tienen las personas por ese tipo de historias, hay algo que seduce en esas historias que llama mucho la atención. Pero te quería preguntar era, ¿de qué forma crees tú que también este tipo de información que sale en los medios de comunicación impresa influye en los delincuentes, porque el delincuente también debe sentirse de alguna forma halagado, por así decirlo, cuando Mm, sale en los diarios, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, de alguna forma ellos también hay una relación que es circular claro. en este vicio, ¿verdad? Que se dio. Mira, a ver, eso depende. Yo no me atrevería a pensar o a decir que es necesariamente un fenómeno general o que es propio de todas las épocas. ¿Mm? Pero efectivamente se da. Ahora, poder probar la circularidad que tú comentas es un poco complicado desde el punto de vista histórico, porque a diferencia de las ciencias sociales que trabajan más con la contingencia, trabajar retrospectivamente estas temáticas donde tú no tienes, obviamente, a los protagonistas vivos, donde no puedes hacer encuestas, donde no puedes, en el fondo, rescatar testimonios orales, porque las personas ya no se encuentran en esta vida, es un poco más complicado. Eh, Mira, yo te respondería en función de otra cosa. Lo que hacen los medios de comunicación, como también lo que hacen los poderes de todo tipo, desde los políticos hasta los poderes de carácter científico que también existen, es generalmente una labor de etiquetar a una parte de la población, lo que se denomina también los procesos de etiquetamiento.
Cuando tú etiquetas a una parte de la población, primero le estás atribuyendo inmediatamente una identidad. ¿Mm? En este caso, cuando los medios, diarios y revistas etiquetan a una parte de la población como pobre, como viciosa, como delincuente o como criminal, le estás atribuyendo una serie de características. ¿Mm? Ahora la pregunta es, esas características que son atribuidas, esa identidad que estás construyendo a partir de la atribución de determinados rasgos, ¿se queda solamente en eso? ¿O es capaz también de influir en esas personas que son etiquetadas? Si es capaz eso de influir en verdad en su identidad, que ya no sea solamente una atribución de rasgo, sino que finalmente se crean lo que están diciendo. Y sí, hay algunos casos puntuales en lo que a mí me ha tocado ver, en los cuales tú, a ver, primero ves incluso que hay ciertas actitudes de algunos delincuentes que rompen esquemas deseables, tanto por el equipo editorial de un medio, como también por las respuestas que esperaría, digamos, el público lector. Por ejemplo, mira, eh, normalmente se esperaba que cuando se cubría una crónica roja o cuando se cubría, por ejemplo, el desenlace de algunas crónicas rojas, como era la condena a muerte, el fusilamiento, lo esperable era que el condenado a muerte por un crimen atroz, salvaje, se arrepintiera. Y hay muchos casos en los cuales los criminales, poco antes, digamos, de ser fusilados, no se arrepienten. Todo lo contrario, o sea, lo toman con tranquilidad, lo que le rompe el esquema a los periodistas y a los reporteros y le rompe también el esquema a los lectores, que lo que esperan es alguien arrepentido, alguien que si no era muy religioso se acerque a Dios, que trate, digamos, de quedar bien con sus familiares, que en lo posible hasta se disculpe con los familiares de la víctima, y muchas veces eso no se da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y en esto también uno se da cuenta cómo a veces estos criminales que están a punto de ser ejecutados, incluso ellos comienzan a utilizar a la prensa a partir de los rasgos que esa prensa ya les atribuyó. Como yo soy el malo de la película, como soy el asesino, como soy la hiena, como soy el chacal, entonces, bueno, voy a utilizar a la prensa. Y, por ejemplo, uno se da cuenta que existen muchos de estos criminales, insisto, sentenciados a muerte, que poco antes de ir al lugar de fusilamiento, dan una última entrevista a algún medio impreso, entregan sus últimas impresiones, a veces hasta entregan borradores de escritos de libros que supuestamente ellos esperan que alguien se digne en editar. Muchas veces también, incluso si no saben escribir muy bien, hacen el esfuerzo de hacer unos garabatos, de imitar una firma, por así digamos, y darle la primicia al reportero que tienen con él. ¿Por qué? Porque sabe que cuando a él lo maten, lo primero que va a hacer el reportero, que se lleva al día siguiente o a la semana siguiente, si es el caso de una revista, va a aparecer en el fondo ese papel ahí dentro del reportaje. Va a decir, estas son las últimas palabras del último escrito del reo tanto antes de ser ejecutado. ¿Mm? O sea, hay también una utilización en ese sentido por parte, insisto, de estos condenados. Pero también, sin ser necesariamente condenados, hay delincuentes que empiezan poco a poco a darse cuenta que los medios impresos, los diarios y las revistas, les han generado una vitrina y les han generado, a partir de la atribución de rasgos, una reputación. Y esa reputación es la que empiezan a utilizar. Y ahí tú ves cómo la circularidad empieza a funcionar. O sea, ok, me atribuyeron rasgos, pero esos rasgos yo también me los creo. No solamente me los están atribuyendo. Y como me los creo y me los atribuyen, entonces, bueno, los voy a utilizar. Entonces, quiero reputación. ¿Mm? Y cometo delitos, me preocupo de que mis delitos o mis crímenes más o menos sean asociados conmigo, porque ahí ya me interesa que me identifiquen. ¿Mm? Y que si me toman, si me capturan, si me toman preso, bueno, me encargo de dar entrevistas, ¿Mm? No podré cobrar por ellas, pero negocio alguna cosa, qué sé yo, con el periodista o reportero que me entrevista, y sobre eso voy construyendo en el fondo ya una identidad que no es solamente una identidad, como decía al inicio, elaborada a partir de rasgos atribuidos, sino que también ya es una identidad que finalmente ya lo atribuido o lo que tú asumiste como que se tiende a desdibujar y puede funcionar perfectamente ya en un perfil mediático. Eso yo lo empiezo a ver de manera más clara a fines de los años 50, a principios de los 60. Por supuesto, se va desarrollando después con el tiempo. Y tú comprenderás que hoy día
a propósito de lo que me comentabas hace un momento por estas fotografías o por estos videos de narco, tú te das cuenta como hoy día precisamente muchos delincuentes y criminales se dan cuenta que más allá también de la atribución de rasgos, se construyen una identidad, una personalidad mediática que les sirve. ¿Mm? Que les Claro, sirve y la utilizan. claro, y que les puede servir también dentro de su mismo medio, ¿no? O sea, Por darle eso, que le ayuda a reputación. legitimarse, que le ayuda a legitimarse como el choro, que le ayuda a legitimarse como el que va, insisto, ganando escalones o va ganando, digamos, méritos en la carrera delictual, porque va cometiendo cada vez delitos más grandes. Entonces, eso también, por supuesto, le va generando una identidad y una validación dentro de su medio. Por eso, un poco, digamos, la referencia a que esta temática se presta para el estudio de fenómenos sociales y culturales que van más allá, fíjense bien, del ámbito meramente jurídico, que es como muchas veces se veía. No, está buenísimo el tema, Marco, realmente. Y estoy quedé pegado con la fotografía de la portada, porque lo lleva uno como a esa época de la mafia neoyorquina, Al Capone. También uno recuerda esas fotografías de los intocables. Bueno, no sé, o sea, tantas historias que hay detrás de esto y de cómo se va volviendo, como tú dices en el libro, un imaginario a través de los medios de comunicación. Marco, hablemos ya un poco más está muy, podríamos seguir hablando aquí toda la tarde, ¿eh? Yo creo que con este tema, pero hablemos de la estructura del libro. Es una recopilación de investigaciones de diferentes países que tú lograste compilar en este libro y hay autores de Argentina, Chile, México y Uruguay. Hablemos un poco sobre ellos y su participación. Sí, bueno, el libro en el fondo es el producto impreso de un seminario que tomó lugar en Santiago hace un par de años. En ese seminario asistieron investigadores de México, de Argentina, de Uruguay, que trabajaban más o menos esta misma temática y con fuentes también de la misma naturaleza. Diarios y revistas también desde los años 20 y 30 en adelante del siglo pasado, del siglo XX. Por lo mismo, la estructura del libro, los capítulos del libro, corresponden a lo que fueron las presentaciones de estos historiadores, que aparte de estos historiadores de los países que menciono, también, por supuesto, hubo trabajos sobre Chile y que respondían a estudiantes de pre y de posgrado que trabajaron conmigo sus tesis, que fueron parte también del proyecto Fondesit que mencioné antes, y que también era necesario mostrar que bueno, que aquí hay generaciones de recambio, que hay un relevo, era mostrar también que no solo el proyecto, sino también a partir de la Universidad del Bio, Bio se puede generar capital humano avanzado, y que eran la muestra de que ellos también podían precisamente presentar sus ideas y hacer esto ante un público especializado y ante un público extranjero, que en el caso, por supuesto, de los expositores más jóvenes tuvieron que vencer varios de sus miedos, digamos, y de sus aprensiones, que eran muy razonables, pero que era necesario también superar esa etapa y, bueno, fue todo muy satisfactorio, porque encontraron muy buena recepción, encontraron buenas preguntas, buenos comentarios, y más que ataques o cuestionamientos, que también existieron, digamos, de críticas, pero bien planteadas, lo que ellos encontraron fueron orientaciones para mejorar sus trabajos. Fruto de todo eso es que precisamente se presentan también en el libro varios trabajos sobre Chile a propósito de uno de los primeros diarios de la prensa sensacionalista, por ejemplo, que es el diario Las Noticias Gráficas. También se presenta dentro de los trabajos chilenos un estudio sobre René Vergara, este policía, escritor, creador de la Brigada de Homicidios en la Policía de Investigaciones, y cómo este personaje transitaba entre su cotidianidad precisamente vinculada al tema policial y al tema de los bajos fondos, y además transitaba entre la literatura, y se encargaba de que su experiencia cotidiana no solamente, digamos, llegara a un soporte impreso, sino que también esta información y este material circulara a través de la literatura. También hay un trabajo sobre precisamente las revistas que mencioné, Ercilla y Bea. También hay un trabajo del suscrito sobre el otro diario sensacionalista que marca, digamos, una parte importante del siglo XX, que es el diario Clarín.
que surge a mediados de los años 50 y que tiene que cerrarse, por motivos obvios, el 11 de septiembre de 1973. Bueno, digo que estos son los principales diarios sensacionalistas porque existen también otros diarios sensacionalistas un poco anteriores, pero quizás de un desarrollo temporal más corto y muchísimo menos influyentes y conocidos. Me refiero concretamente, por ejemplo, antes de las Noticias Gráficas, que es un diario que parte a mediados de los años 40, a un diario que se llama Los Tiempos, publicado en Santiago a fines de los años 20 y a comienzos de la década del 30, que para Guillermo Zunkel, un sociólogo, digamos, que fue uno de los primeros que comenzó a estudiar el tema de la prensa popular, de la prensa de masa. Para Zunkel, el diario Los Tiempos, Noticias Gráficas y Clarín son los tres diarios, digamos, que representan la prensa sensacionalista durante el siglo XX chileno. Así que la idea era un poco seguir eso. Y las investigaciones relativas, por supuesto, a Argentina, a México y a Uruguay, como mencioné, hacen también un análisis de prensa y de revistas de la época, centrado fundamentalmente en ciudades como Guadalajara, como Buenos Aires y como Montevideo, para abordar las mismas temáticas, digamos, de construcción de representaciones y de imaginarios sobre los delincuentes o sobre los criminales del siglo XX. Marco, ¿encontraste alguna similitud entre los diferentes países y la forma en que se aborda estos imaginarios en los medios de comunicación? Uh -huh. A ver, similitudes sí, porque uno descubre, por ejemplo, que esta asociación que se hace entre pobreza, vicio y criminalidad es algo transversal. Es algo transversal que no solamente se presenta en los países que menciono, que es de donde vienen, por supuesto, los investigadores y las investigaciones que están dentro del libro, sino que también uno comprueba por la lectura de otros trabajos que también es algo que está presente en otros países, aquellos países que han generado historiografía de corte sociocultural sobre el tema del delito, sobre el tema del crimen. Uno se da cuenta, lamentablemente, de la persistencia de esa asociación. Entonces, ahí tienes un elemento en común. Para decir, está claro que el siglo XX deja en evidencia que no son solamente los pobres los que cometen delitos. Pero esa asociación y que sigue representándose o sigue existiendo esta figura estereotipada del delincuente o del criminal como alguien pobre, sigue presente en los medios, a pesar de que sabemos que eso no es así. Vale decir, basta revisar las estadísticas, especialmente ya del siglo XX, para darse cuenta cómo poco a poco, también el perfil social de los delincuentes y criminales va cambiando. Mientras en el siglo XIX es sumamente extraño o raro encontrar en alguna estadística referencia a alguien que no sea del mundo popular y que esté presente dentro de una cárcel o que haya sido llevado a juicio por algún hecho de sangre, en el siglo XX uno sí aprecia eso, incluso hasta personajes de la élite que cometen crímenes, jóvenes profesionales, fundamentalmente de ambientes urbanos, ya no son solamente marginales, peones, gañanes o gente pobre, digamos, de las ciudades. Entonces, por supuesto que hay matices que otras fuentes están mostrando, pero que las representaciones mediáticas, como te mencionaba hace un momento, funcionan con códigos que se mantienen en el tiempo, y se mantienen en el tiempo no por una cosa, no por una inercia, digamos, por la poca capacidad de aceptar el cambio, se mantienen en el tiempo porque se dan cuenta que como estrategias siguen funcionando. De hecho, hoy día, tú puedes seguir apreciando cómo en Chile, como en muchos países de América Latina y probablemente también de otros continentes, a pesar de todas las investigaciones de corte académico, de corte sociológico, de corte jurídico penal y de corte también historiográfico, que te muestran que, por supuesto, para ser delincuente o criminal no necesitas venir de una determinada clase social, a pesar de eso, tú te das cuenta cómo los medios escritos, audiovisuales o virtuales siguen utilizando ese estereotipo que sigue dando resultados y que te crea representaciones que, en el fondo, en el imaginario social, siguen vinculando al delincuente y al criminal con una determinada clase social. ¿Cuál? La de los pobres. Marco, qué interesante. Finalmente, Marco, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde las personas que nos están escuchando pueden ir a buscarlo? ¿O cómo se puede acceder a este material tan interesante que han construido ustedes, esta obra literaria?
Mira, por las circunstancias que estamos viviendo, tú comprenderás que no es tan fácil hoy día ver el tema de la distribución de texto. Eh, Hasta donde yo entiendo, por lo que me han comunicado desde la editorial, están funcionando con muy pocos ejemplares impresos. De hecho, están imprimiendo de a poco porque las imprentas abrieron en Santiago también hace poco tiempo. Si bien Santiago se liberó o Santiago Centro puntualmente, se liberó de la cuarentena hace unas semanas atrás, recién las imprentas en general están empezando a tratar de ponerse al día con trabajos que están pendientes desde hace 3 o 4 meses, o más incluso. Entonces, en función de eso, por lo que se me ha comunicado, recién entre la última quincena de octubre se va a contar con suficientes ejemplares para empezar a distribuirlos, fundamentalmente a la Feria Chilena del Libro y a la Librería Antártica, que son las librerías que trabajan precisamente en la distribución y venta de los libros que publica el Centro de Estudios Bicentenario, que es obviamente el centro editor del libro que estamos comentando. Eso es lo que Seguramente, podría indicarte. seguramente van a poderlo pedir por delivery, porque yo creo que ese es el futuro. Sí, Todo va a estar ahora. bueno, perdón, ambas librerías que menciono, la librería Antártica y la Feria Chilena del Libro, ellas están trabajando con delivery. Así que, Seguramente por ahí. exactamente. Bueno, es el historiador Marco Antonio León, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío, quien nos comentaba interesante publicación que tuvo el honor de editar y que también hace parte, que también hacen parte también estudiantes del magíster, Imaginarios y representaciones del delito y el crimen a través de los medios de comunicación impresos en América Latina durante el siglo XX, así se llama. Marco Antonio, muchísimas gracias por darnos esta entrevista aquí a la radio de la Universidad del Biobío y ojalá que podamos en algún minuto volver a abordar este interesante tema porque tantas cosas que suceden en los medios de comunicación que se podrían analizar actualmente, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias a ti, Mauricio, y gracias, por supuesto, a todos aquellos que nos están escuchando. Y que ojalá, digamos, no solo les interese la temática como un tema de inquietud intelectual, sino también para pensar nuestra cotidianidad, para pensar nuestro tiempo presente. Porque al fin y al cabo, investigaciones de este tipo, o por lo menos ese es mi propósito, lo que buscan es mostrar en el fondo que existen puentes evidentes entre el presente y el pasado, y que el trabajo historiográfico no es un trabajo desvinculado de la contingencia y de nuestras preocupaciones actuales. Así que gracias nuevamente a ti y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Marco. Excelentes palabras para cerrar. Y a ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados a la radio de la Universidad del Biobío y a que sigan todas nuestras plataformas de comunicación y de redes sociales y que sigan aquí con más información. Chao, chao.